con 41. Sí, claro, entonces este tema pasamos ahora a otro y vamos en vivo, en directo, hasta nuestro compañero Diego Agüero, que tiene información, bueno, positiva dentro de lo que se puede comentar. Diego, buenos días. Buen día, Mariano. El saludo para todos los compañeros. Así es, se está haciendo entrega a partir de hoy a los hospitales de esta donación importante que hizo la Embajada de los Estados Unidos a nuestro país. Está aquí el doctor Derlis León, director de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud. Vamos a escuchar lo que está señalando. El uso masivo de estos medicamentos. De hecho que las cantidades tienen mucho que ver con la relación de las camas que tenga cada servicio y el ritmo de consumo de hoy. Estamos hablando de aproximadamente 20 días de provisión que fortalece nuestro sistema de distribución y stock. ¿Esto da tiempo, doctor, como para poder adquirir medicamentos atendiendo ese nivel de consumo? Totalmente, fortalece en primer lugar el stock y efectivamente nos permite ir acelerando procesos para ir complementando el stock de aquellos ítems que hacen falta y estos son de bastante utilidad. De hecho ¿Cuánto es lo que exige hoy día, si es que se tiene un aproximado en estos medicamentos durante una semana o mensualmente, doctor? Y el consumo, de acuerdo a lo que estamos observando y que va en aumento, ¿verdad? Sí. Porque el cálculo hace 2 semanas de cantidad de ampollas de atracurio era de 5.000 a 16.000 unidades día, hoy está trepando a 10.000 a 12.000 unidades día. Sí. Por nuestro nivel de consumo, entonces nos garantiza unos 20 días y un poco más de esto que ha llegado y que fortalece, como dije al inicio, nuestro stock y vamos a iniciar la distribución de acuerdo a estos criterios de primero unidades de cuidado intensivo respiratorio y a la proporción del número de camas que tenga cada hospital. Ahora, doctor, teniendo en cuenta los hospitales de referencia, hablamos de Itagua, hablamos de el INERAM, ¿estos hospitales cómo están hoy, doctor? Teniendo en cuenta que los pacientes o los familiares ahí son donde más se quejan de la compra de los medicamentos. De hecho, tenemos buenas experiencias con el INERAM y con otros centros de referencia en cuanto a los sedantes y relajantes. Hemos tenido una distribución continua en las últimas semanas y algunos ítems que aún están faltando sí los vamos a ir complementando en el transcurso de los días. ¿Cuáles son los hospitales beneficiados a partir de hoy, doctor, con esta entrega? En este plan de distribución, en primer lugar, los centros que tienen unidades de cuidado intensivo respiratorios, sí. Pero no nos olvidemos que también hay otros servicios que no tienen unidades de cuidados respiratorios, pero tienen pacientes para derivar a ellos. Entonces también vamos a fortalecer, como lo hicimos el viernes, el hospital de Barrio Obrero y otros hospitales del área central, capital y el interior. Gracias. El doctor Derlis León explicando un poco esta situación. Aquí están, estos son los medicamentos, compañeros. Estamos hablando de Propofol, enoxaparina. Ustedes recordarán, Mariano, días atrás en nuestros enlaces que hacíamos, tanto en Lambaré, Villa Elisa y otros hospitales. Enoxaparina era una carencia, pero extremadamente necesaria en los nosocomios. Y hoy día con esto, reiteramos, se aplaca un poco esa necesidad por el tiempo de 20 días, decía el doctor, pero eso da tregua, por decirlo de alguna manera, para que el gobierno pueda, o en este caso el Ministerio de Salud pueda hacer las compras y aprovisionarse, tomando en cuenta esa cifra alta que estamos teniendo de contagios y que ha cambiado con el paso del tiempo. Hoy día estamos hablando de 5.000 confirmados al día y eso es realmente preocupante. Sí, totalmente, Diego. Y evidentemente, si bien uno dice, un pequeño alivio para ciertos pacientes que por ahí están necesitando y sobre todo para los familiares, hay una gran pregunta. El sábado nos enteramos de la promulgación de esta ley, que lo que establece es básicamente la cobertura total de pacientes en UTI, tanto en sistema público, privado como en previsionales, y eso incluye medicamentos, internación y estudios, aunque uno tenga que acceder, por ejemplo, a un servicio privado para tener acceso al medicamento o al estudio. Y lo que queremos saber esta mañana, Diego, es porque ya han pasado 4 días, porque el documento dice 15 de abril, han pasado 4 días y esto no está reglamentado. Sí. El doctor Derlis León tiene novedades de cuándo vamos a conocer cuáles son los puntos de esa ley para que finalmente entre ya a regir y la gente pueda ser beneficiaria de esto. Sí, no, y sobre todo hay que ver si él puede responder la pregunta, porque es bastante compleja. Por ese eso. tema de, que abarca todo, ¿verdad?
Doctor, brevemente nomás, molestarte. Tema, la ley que se ha promulgado, hospitales privados, públicos, que van a ser beneficiados en el sentido de que se va a cubrir el 100% de la necesidad médica con respecto a la pandemia. ¿Tiene alguna novedad sobre esto? ¿Ya se va a reglamentar? Se está trabajando, se está reglamentando la ley. Tenemos 7 días para reglamentar la ley. Entonces sí, de hecho se está trabajando para poder llegar a todos los paraguayos y bueno, están trabajando sobre el tema de los fondos y bueno, en la medida en la que uno pueda acelerar este proceso, en menos de 7 días se tendrá reglamentada la ley para que después podamos tener esta provisión que esperamos, ¿verdad?, para todos. Bien, poco conocimiento todavía tiene. Resulta que yo me imagino que esto va a estar a nivel ministro. Por eso es que es difícil que él conozca, pero bueno, lo cierto y concreto es que ellos estiman que en 7 días. Creo que ese es un poco la respuesta a esa necesidad que existe al respecto, ¿verdad? Sí. Porque vamos nomás a algo que es muy cierto, Mariano, Violeta. Hay gente que entró a los hospitales, estuvo 15 días en UTI y se los cobró, experiencia propia, más de 60 millones de guaraníes. Sí. Más de 60 millones de guaraníes. ¿Quién tiene ese dinero hoy en el bolsillo, gente? Nadie. Una locura es. Nadie. Es más, Diego, y otra cuestión, ¿verdad? Uno por la desesperación acepta muchas veces tal vez medicamentos, firma por cuestiones, ¿verdad? O se rebusca y tal vez sabe que un medicamento le están cobrando más caro de lo que tiene que ser, pero lo hace porque necesita. Entonces, sí, yo por ejemplo lo que quiero saber es clarísimo, sí, y por eso que tanto necesitamos que se reglamente y se dé a conocer ya esto, ya sea a través de conferencia o como sea, porque si es que te cubre todo, si vos entras por el sistema público, pues vamos a lo mismo, ¿verdad? O sea, ya existía ese convenio. Sí. Pero si, por ejemplo, te va a cubrir a vos, paciente UTI, que ingresás por el sistema privado, qué sé yo, entraste, por ejemplo, el sábado, y si te va a cubrir todo, pues cambian las reglas de juego. Entonces ahí sí hay novedades, si no, es lo mismo de siempre. Por eso, ahí en nuestro Zócalo, por ejemplo, la dice cobertura total de internación por COVID, el gobierno promulgó la ley para pacientes, pero en yo UTI, creo que hay que poner, UTI. Claro, en UTI, hay que poner. Pero Mariano, a días de la promulgación siguen sin reglamentar porque 4 días es demasiado tiempo, Diego, de la promulgación. Y si bien Derlis León dice tenemos 7 días, le queda 3 días nomás ya. Y además también Derlis León yo creo que va a tener una participación importante con su opinión calificada en el tema de los medicamentos. Porque tienen que, el Ministerio de Salud dice en la ley, tiene que proporcionar un listado básico de medicamentos que necesariamente van a tener que estar en los hospitales. Así que vamos a ver qué pasa, Diego. Vamos a darle tiempo. Mientras tanto, estamos recibiendo más donaciones y vamos a ver cómo seguimos sorteando día a día este tema. Pero ¿saben qué? Ocurre también algo muy particular, Mariano, Violeta. Sí. Ponele que a vos te prueban en hospitales públicos incluso. Sí. Mariano, ¿sabes qué te hacen? Te hacen en la lista de medicamentos. Y al extremo, si ya no podés comprar, ahí te cubren. Pero si pillan que vos podés comprar, te pasan todita la pelota a vos. Cierto. Y es gravísimo que hagan eso. Gracias, Diego. En instante volvemos contigo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a hablar a propósito del tema sanitario, de la situación.